Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Esta semana, como ya habréis visto, no he podido grabar vídeos a diario porque se me estaba haciendo un poquito cuesta arriba la semana y no he tenido tiempo para hacerlo, pero estamos de vuelta para hacer ese vídeo del resumen semanal que creo que es el vídeo más importante de la semana porque situamos a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo, vemos qué ha pasado durante toda esta semana y veremos también qué puede pasar esta próxima semana. Así que va a ser un vídeo muy interesante. Analizaremos la situación de los índices que nos indicarán a ver qué podemos esperar. También veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Hay que tener en cuenta que como no hacíamos esos vídeos, pues os he preguntado por el canal de Telegram qué acciones queréis que analizase y son las que hoy veremos. Veremos también el resultado de esa acción sorpresa de la semana pasada. Como siempre veremos esas 5 acciones de la lista top internacional que analizamos todas las semanas y antes de comenzar con los análisis técnicos haremos un comentario de la situación que tenemos ahora mismo. Así que venga, sin más dilación, vamos al lío. Bueno, pues en resumen hemos tenido una semana bastante lateral en los mercados. Sí que tener en cuenta, como ahora veremos con los análisis de los índices, que hemos alcanzado esos objetivos alcistas más en el corto plazo que teníamos, ya que decíamos que una vez que habíamos llegado a este punto de la subida, pues deberíamos llegar a alcanzar esos puntos objetivo alcistas. Ahora, ¿cuál es la situación? Pues son zonas muy importantes de resistencia, una vez más, que anteriormente hemos visto cómo han ido superando, ahora nos enfrentamos a una posiblemente que es de las más importantes en el medio largo plazo y que podría cambiar totalmente la perspectiva que tenemos en el análisis técnico, pero de momento no ha conseguido superarla. Hemos visto cómo a final de semana, en la sesión del viernes, veíamos algunos movimientos que despertaban algunas dudas de que nos podamos mantener al alza, pero bueno, eso lo vamos a ver en unos minutos. ¿Qué hemos tenido datos interesantes esta semana? Pues hemos visto cómo Europa ya se sitúa también en recesión técnica. ¿Por qué? Pues porque lleva 2 trimestres consecutivos con el PIB en negativo. Y ya lo veníamos comentando también la semana pasada cuando veíamos que Alemania se situaba en recesión técnica. Hay que tener en cuenta que los índices vemos cómo van acercándose a nuevos máximos en el gráfico, mientras que los datos económicos no van a la par de lo que vemos en los gráficos. Por lo tanto, es una dicotomía que está volviendo loco a todos los inversores, pero a la vez está estirando aún más el chicle a todos aquellos que piensan que vamos o estamos dentro de una tendencia alcista ya en los índices que marcamos mínimos el pasado año, y a todos esos que están en corto, pues la verdad que les están estrangulando porque se les están acabando las balas. Cuando vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, esta semana volvemos a marcar nuevos máximos respecto a los que veíamos anteriormente en los últimos meses. Por lo tanto, situación bastante complicada la que tenemos ahora mismo en los mercados, como venimos viendo prácticamente en los últimos meses. Normalmente cuando vemos este tipo de movimientos es para engañar a ciertos inversores, es decir, cuando vemos una tendencia bastante clara, pues es muy fácil porque vemos cómo en alguna corrección nos podemos meter dentro y luego nos juntamos a esa marea alcista que podemos ver o a la contrario cuando vemos una tendencia bajista, pero cuando venimos de una tendencia bajista tan fuerte durante el año 2022, ahora la verdad que las dudas de que volvamos a ver subidas durante varios años, pues la verdad que parecen bastante complicado de ver, más aún con esos datos económicos que tenemos, pero para nada habría que descartarlo y por eso pues tenemos el análisis de los índices. Otro de los datos muy importantes que hemos tenido esta semana y que ha sorprendido mucho a los mercados es que en Canadá, el Banco de Canadá ha subido 25 puntos básicos los tipos de interés, algo que no se esperaba porque ya se pensaba que iban a mantener ahí los tipos de interés y se han subido. ¿Y cuál es el problema? Pues que desde Estados Unidos quizás se toma como referencia al Banco de Canadá, que es el primero que sube los tipos de interés, pues esas subidas que va teniendo. Y si estábamos teniendo en cuenta que era probable que en Estados Unidos la Fed ya no subiera más los tipos de interés, hiciese una paradita, pues después de ver esa subida de 25 puntos básicos en Canadá, pues las dudas han sido muy grandes ahora mismo. Y quizás si en las próximas semanas vemos una subida de los tipos de interés también de 25 puntos básicos en Estados Unidos, puede ser un jarro de agua fría muy grande para las bolsas en Estados Unidos y que normalmente se acaban contagiando a Europa. Así que bueno, esto lo debemos tener en cuenta también. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo. Ha sido una semana en realidad bastante lateral. Sí que es verdad que en algunos índices sabremos que ha habido más volatilidad, pero por ejemplo en Alemania no ha habido absolutamente nada de volatilidad. Ha sido una semana totalmente plana, así que bueno, tampoco tenemos mucho más que resaltar y nos ha venido bien porque como esta semana no hemos podido
hacer vídeos, pues por lo menos no se nos ha escapado nada. Así que bueno, ya vamos con el análisis de los índices, que creo, como os digo siempre, que es una de las partes más importantes de este vídeo del resumen semanal. Bien, pues vamos a comenzar con el primero de los índices que analizamos toda la semana, que es el IBEX 35. Luego analizaremos el DAX, el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500. Es decir, nada nuevo. Los mismos 5 índices que analizamos cada semana. Comenzamos con el IBEX 35. ¿Qué hemos visto en el IBEX 35 durante toda la semana? Pues fijaros, movimiento clarísimamente lateral. ¿Qué comentábamos la semana pasada? Pues que nos encontramos alrededor de la zona de los 9.310 puntos, que teníamos un gap abierto, fijaros, que se cerraba alrededor de los 9.380 aproximadamente, por aquí, y que llegados a este punto, pues no habría que descartar que nos fuéramos a cerrarlo. Pero la subida no había venido acompañada con mucho volumen, por lo tanto, si no veíamos que las subidas venían acompañadas con bastante volumen para cerrar ese gap, lo más probable era que nos siguiésemos manteniendo ese movimiento lateral. Y fijaros cómo en la sesión del lunes directamente se fue a cerrar ese gap que tenía pendiente, y luego el resto de la semana que hemos visto, pues clarísimamente movimiento lateral. No ha entrado en nada, absolutamente nada de volumen con las subidas que veíamos el martes y el miércoles, y esto ha permitido que el final de semana pues veamos alguna pequeña corrección, nada reseñable, pero para mantenernos ese movimiento lateral. ¿Qué pasa? Que si el rango de movimiento lateral ahora mismo se encuentra entre los 9.370, 80, donde pondríamos ese gap, y la zona de los 9.000, pues ahora mismo estaríamos en la parte alta de ese movimiento. Para romperlo, irnos a esos máximos que tenemos, los 9.500, y superarlos y poner el objetivo en ese gap. Fijaros que veíamos en la zona de los 9.900 puntos que dejó abierto en la época aquella pasada del COVID. Pues para llegar a ese punto necesitaríamos muchísimo volumen ahora con unas subidas. ¿Qué pasa? Que de momento pues no lo estamos viendo. Vemos subidas como la que veíamos martes y miércoles, que parecía que se volvía a calentar el mercado, pero para nada venía acompañado con volumen. Entonces va a ser muy complicado superar la fuerte resistencia que tenemos alrededor de 9.500 puntos. Por lo tanto, mientras tanto, lo mismo que venimos diciendo durante las últimas semanas. Movimiento lateral hasta que el mercado no se decante a un lado o al otro acompañado de volumen, vamos a tener movimiento lateral. Fijaros cómo en la sesión del jueves parecía que nos íbamos a ir de nuevo a esos 9.500 puntos, pero ¿qué pasaba? Que había muy poquito volumen. Y al final, ¿qué vimos? Pues una corrección. Vimos cómo la sesión cerró con una caída, fijaros, del 0,23%, después de parecer que se iba a esos 9.500 puntos. Por lo tanto, no hay que dejarnos engañar por sesiones las que parece que vamos a subir muchísimo, que nos vamos a máximos, porque si no viene acompañadas de volumen, seguramente se acabará evaporando. ¿Qué pasa? Que si vemos esos movimientos, sobre todo en la parte baja del movimiento lateral, pues como todavía nos queda rango al alza, pues sí que es verdad que podría mantenerse un poquito más arriba, como veíamos aquí, para buscar el techo del movimiento lateral. Pero si estamos en la parte alta con zonas de resistencia muy importantes, si no tenemos volumen, va a ser muy complicado que nos mantengamos al alza. Vamos a coger el gráfico semanal. Fijaros cómo el movimiento lateral durante los últimos meses es clarísimo. Después de las caídas que veíamos en marzo, se recuperó, y ahora clarísimamente movimiento lateral lo que tenemos en el gráfico. ¿Qué podría suceder ahora? Pues fijaros cómo en los anteriores impulsos luego ha corregido y se irá a buscar esa media 70 sesiones, pues ahora no habría que descartar nada que veamos esa corrección hasta la media de 70 sesiones, se encuentra en los 9.164. ¿Podríamos perderla? Sí, evidentemente. Fijaros, aquí la perdió, pero si no viene acompañado con volumen, cuando pierda la media móvil de 70 sesiones será para continuar en un movimiento lateral, pero podría volver hasta allá porque, como vemos, está actuando muy bien como soporte. Vamos a continuar con el DAX. Aquí fijaros cómo el movimiento lateral ha sido brutal. Fijaros que velas ha dejado durante toda la semana. Una semana muy, pero que muy aburrida en el DAX. Fijaros como el viernes hubo una caída del 0,25, el jueves una subida del 0,18, el martes una caída del 0,20, perdón, el miércoles una caída del 0,20, el martes una subida del 0,18, y sí que es verdad que el lunes vimos una caída de, bueno, 0,54, y sí que nos dio un rango de movimiento más amplio para poder operar en el intradía. Pero como vemos, movimiento totalmente lateral. Así que seguimos a la espera, no habría que descartar tampoco una corrección. Fijaros, hasta la zona de los 15.680 puntos, donde se encuentra esa media móvil de 70 sesiones, volver a esos mínimos que veíamos por aquí, repetir ese movimiento lateral. Por lo tanto, se puede alargar todavía bastante ese movimiento hasta que veamos quizás algo que impulse a los mercados a un lado o al otro. Vamos a ver el gráfico semanal. Podemos ver quizás que se estaría formando
un techo redondeado, fijaros. Eso sería muy mala señal porque si viéramos una corrección, quizás que perdiese la zona de los 15.600 puntos, podría implicar que podríamos caer con bastante fuerza hasta los mínimos que veíamos en marzo. Pero fijaros como aquí también teníamos un techo redondeado. De hecho, aquí pensábamos que ya iba a finalizar toda la caída con ese techo redondeado y caeríamos de nuevo a esa directriz bajista. Y fijaros que todo lo contrario. De hecho, vimos como después de una caída muy fuerte, la cotización parecía que aguantaba y rebotó de nuevo con mucha fuerza. Por lo tanto, no debemos fiarnos demasiado de los techos redondeados, que son señales o figuras que pueden parecer bajistas, sí, pero vamos a tener que ir poquito a poquito. Y aquí sí teníamos en cuenta que rebotó sobre la media móvil de 70 sesiones, pues aquí viéramos el mismo movimiento de corrección, habrá que valorar la media de 70. Si la pierde, pues sí que es verdad que el medio largo plazo pintaría muy mal y volveríamos a caer con mucha fuerza probablemente, pero debemos ir pasito a pasito. Vamos a continuar con el Dow Jones, que decíamos la semana pasada, pues que podríamos estar repitiendo el movimiento espejo que veíamos de marzo a noviembre del pasado año. Fijaros cómo aquí teníamos un movimiento que veíamos aquí y ahora que nos faltaría repetir este movimiento. Para ello deberíamos irnos hasta la zona de los 34.000 puntos y es hasta donde se ha ido esta semana. Fijaros cómo en la sesión de lunes corregía un poquito, pero luego hemos conseguido mantenernos al alza, moviéndonos hasta ese techo que teníamos en la zona de los 34.000 puntos. Por lo tanto, ahora podemos mantenernos un poquito más al alza. Evidentemente sí, podemos repetir estos máximos que veíamos los 34.500 puntos, pero fijaros que el volumen ha sido ridículo al final de la semana. Por lo tanto, no sé yo las pilas que le va a quedar al Dow Jones para conseguir mantenernos al alza. Lo que sí queda claro es que parece que el movimiento lateral que venimos viendo durante toda esta zona se puede mantener, al igual que decíamos con los anteriores índices, mientras el volumen no aumente. Vamos a ver el gráfico semanal y fijaros cómo aquí pues se ve muy bien ese movimiento espejo que podríamos estar hablando. Y la clave para saber si nos quedan esperanzas para mantenernos al alza, si vemos caídas importantes, yo diría que está la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que aquí actuó como soporte, aquí actuó como soporte y aquí cuando lo perdió se fue hasta la directriz bajista que veíamos el pasado año. ¿Cuál es el problema? Que si ahora nos vamos hasta la directriz bajista, si pierde la media de 70 sesiones, sí que es verdad que teníamos la media de 200, que ya se apoyó en ella en junio, pero marcaría un nuevo mínimo decreciente respecto a lo que veíamos en marzo y eso daría lugar a una nueva tendencia bajista quizás en el medio y largo plazo, porque estamos hablando de un gráfico semanal. Vamos al Nasdaq, uno de los índices que en las últimas semanas ha sido más alcista. Ha sido espectacular la subida que hemos visto. Esta semana pues ya parece que se le han ido acabando un poquito las pilas. Vemos cómo tiene un claro techo en la zona de los 14.500 puntos. Parece que no consigue superarla. Así que es verdad que al final de la semana parece que entra un poquito más de volumen. Fijaros que en la subida que veíamos en las anteriores semanas se había entrado mucho volumen. Eso da pie a pensar a que quizás nos podemos mantener un poquito más al alza y si echamos un poquito la vista atrás vemos que tenemos un gap pendiente de cerrar en los 14.800 puntos aproximadamente. Por lo tanto, lo mismo que decíamos en el IBEX, no habría que descartar que ya que estamos en esta zona, que nos vayamos a cerrar ese gap. Por lo tanto, puede ser una buena zona objetivo ahora mismo en el gráfico. Además, fijaros que si vemos ese último impulso al alza, es probable que el RSI marque divergencia con la cotización. Por lo tanto, eso pues lo debemos vigilar, porque si marca una divergencia, el volumen vemos que empieza a recular un poquito, podría ser una señal de un agotamiento de esa tendencia alcista y podríamos ver una corrección. En principio, corrección final de toda la subida, eso lo deberíamos ver más adelante. Una corrección quizás para ver una caída más importante que pudiera mandar la cotización hasta la media de 70 sesiones y cerrar ese gap que tenemos pendiente desde finales de mayo. El gráfico semanal que tenemos, pues fijaros cómo parece que está completando todo el movimiento hasta llegar a esa zona que teníamos, como decíamos, los 14.800 puntos aproximadamente, donde comenzó esta onda bajista en el gráfico. Por lo tanto, creo que la clave en el Nasdaq, quizás para pensar que podríamos tener una subida más importante, estaba aquí, porque aquí ya rompería esa tendencia de mínimos y máximos decrecientes y la ha superado. De ahí que hayamos visto esa subida tan fuerte y ahora la siguiente prueba de fuego la tiene, como decimos, esos 14.800 puntos. Fijaros la vela semanal que ha dejado esta semana, ha sido un poquito fea, ha sido una vela de indecisión con bastante volumen, así que bueno, como decimos, habría que descartar que después de ver un último impulso, si lo vemos,
podríamos ver una corrección, más que nada porque lo necesita. Fijaros la sobrecompra que tenemos ahora mismo en su cotización, así que bueno, es algo que debemos tener muy en cuenta. Y vamos con el último de los índices, que creo que es el que marca mejor el devenir del mercado en global y que acaba arrastrando todos los demás índices, que es el SP500. Vamos a coger primero la perspectiva del gráfico semanal. ¿Por qué? Pues porque decíamos que, aunque parecía que en el corto plazo estamos clarísimamente en una tendencia alcista infranqueable, no queda ninguna duda de ello. Si echábamos un poquito la vista atrás, ¿qué podíamos ver? Pues que desde el último mínimo que vimos y máximo decreciente podríamos estar formando, fijaros, un movimiento lateral. Y fijaros cómo esta semana ha sido justamente hasta ese techo. La sesión del viernes en el SP500 ha sido bastante peculiar. Veíamos no más abrir unas subidas muy fuertes, nos íbamos, claro, esos máximos que veíamos en agosto y a partir de ahí empezó a perder fuerza la cotización. Por lo tanto, cuidado, ¿por qué? Porque eso clarísimamente es un rechazo hacia una zona de resistencia muy importante y que nos podría indicar que podríamos ver una corrección importante. Vamos al gráfico diario. Fijaros la vela que dejó en la sesión del viernes, una vela bastante fea, de indecisión y que podría anticipar una corrección. Primer objetivo en la corrección para esta semana, quizás podría estar en la zona de los 14.220 puntos. Simplemente podría ser una corrección para coger fuerza y a partir de aquí superar esa resistencia que tenemos tan importante en el gráfico. Fijaros, esta zona de aquí, donde hizo máximos la sesión del viernes, es decir, una simple corrección para luego repuntar con fuerza y superarla. Pero tampoco habría que descartar ver una corrección más importante hasta donde, hasta la media móvil de 70 sesiones, porque hemos visto cómo anteriormente actuaba como soporte y tampoco haría descartar que posteriormente nos mantuviésemos al alza, es decir, podríamos volver hasta la media 70 y buscar ese último impulso para superar la zona que tenemos en los 4.340 puntos aproximadamente. Por lo tanto, tanto en el corto plazo como en el medio plazo vemos cómo podría mantenerse al alza. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en el corto plazo la tendencia alcista es clarísima, pero en el medio y largo plazo está una zona clarísima de resistencia y que va a ser muy complicada de superar, como decíamos antes, si no tenemos volumen. Ese problema que tenemos ahora mismo. Si ahora mismo estuviéramos viendo una subida con bastante volumen, pues no habría dudas de que podríamos romperla, pero con un volumen tan pequeño tenemos que empezar a valorar que si la rompe podría ser una trampa alcista o que a lo mejor pues si simplemente, como decimos, una última subida para ver una corrección más importante y ver luego si coge fuerza para superar esa zona clave en el medio y largo plazo. Evidentemente, si vemos que corrige, aunque sea, fijaros, podría ir también hasta la media 70 sesiones en el gráfico semanal, que también ha actuado como soporte. Si vemos que corrige hasta esta zona y vuelve a repuntar con volumen y supera la zona de los 4.330, 4.340 puntos, creo que la tendencia bajista, esta ya la deberíamos dar por olvidada. El movimiento lateral le daríamos también por roto y lo que tendríamos es una nueva tendencia alcista, ahora ya sí que sí, en el medio largo plazo. Ahora mismo eso no ha llegado. ¿Está cerca? Puede estar cerca. Evidentemente nos encontramos en una zona clarísima de resistencia, pero todavía no ha llegado. Es decir, ahora mismo tenemos dos escenarios totalmente posibles en el gráfico que comentamos también la semana pasada. Tenemos una clara tendencia bajista que vemos que se ha frenado desde finales del pasado año. Ahora tenemos un movimiento lateral y después de ese movimiento lateral tenemos dos opciones. Volver a esa tendencia bajista o olvidarnos de la tendencia bajista y marcar una nueva tendencia alcista. La clave, si queremos ver que es alcista, que rompa la zona de los 4.340 puntos, la supere, la consolide y volvamos a esa tendencia alcista. Si ahora vemos que corregimos, perdemos la media 70, se empezaría a poner feo. Y si ya perdemos la media de 200 sesiones y nos vamos a ese techo de la directriz bajista y le perdemos, pues ya clarísimamente estaríamos dentro de nuevo de esa tendencia bajista. Recuerda lo que decíamos la semana pasada, no habría que descartar que volvamos a esos mínimos que veíamos en octubre del pasado año. Fijaros, ver un movimiento así, volver hasta esta zona y si no pierde los mínimos que veíamos en octubre, podríamos seguir dentro de ese movimiento lateral. No significaría que volviésemos a ver caídas importantes como las que veíamos el año pasado. Por lo tanto, en el corto plazo nos daría
una opción muy buena para ver un movimiento muy bueno que deberíamos aprovechar, pero en el medio y largo plazo no significaría que caeríamos con muchísima fuerza. Al igual que ahora estamos diciendo que debe superar la zona de los 4.340 puntos para ver una nueva tendencia alcista en el medio y largo plazo, para continuar con la tendencia bajista en el medio y largo plazo que veíamos el año pasado, debería perder esa zona de los 3.500 puntos, 3.480 puntos aproximadamente, que fijaros podría coincidir con el techo de esa tendencia bajista. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo en los mercados. Tenemos que seguir teniendo mucha paciencia, tenemos que seguir estando sin precipitarnos. ¿Por qué? Pues porque si nos queremos posicionar en el medio y largo plazo, puede que ahora sea un momento en el que ya nos conviene más esperar a no esperar. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos la semana pasada, ahora mismo la pérdida que podemos tener si nos encontramos en un movimiento lateral o en un movimiento bajista es muy alto. Si estamos en un movimiento alcista, una tendencia alcista a largo plazo, sería buen momento para situarnos, pero es demasiado pronto para saberlo porque debemos consolidar al alza esta zona de aquí. Es decir, si tenemos un escenario alcista, un escenario bajista y un escenario lateral en medio y largo plazo, ahora mismo, si nos posicionamos en largo, perderíamos tanto en el lateral como en el bajista, y al revés nos pasaría si estábamos por aquí y nos queremos posicionar en corto en el medio y largo plazo. Es decir, es mejor esperar a ver la ruptura al alza para posicionarnos o ver una ruptura a la baja para posicionarnos siempre y cuando sea en el largo plazo. ¿Qué es en el corto plazo y queremos apostar por ese movimiento lateral? Ahora mismo sería un buen momento, siempre y cuando sepamos que si supera esta zona la consolida como soporte, estaríamos dentro de una tendencia alcista y tendríamos que pirarnos, evidentemente, del mercado. Bien, pero vamos a continuar con vuestra sección. Como os decía al principio, esta semana no poder hacer vídeos a diario, nos podía recordar en los vídeos que me dejáis acciones, pero os lo he dicho por el canal de Telegram. De la importancia pues de que si me seguís en varias redes, pues os vais a enterar de cuando os digo que me pidáis acciones. Así que bueno, estas son las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana y las que vamos a analizar ahora mismo. Vamos a comenzar con 3 acciones del sector bancario que, como ya sabréis, son muy importantes dentro del IBEX 35 porque son las que más fuerza tienen y las que normalmente suelen marcar el rumbo del índice español. Vamos a comenzar con el Banco Santander. La hemos analizado muchísimo en las últimas semanas, que comentábamos que veíamos un claro movimiento lateral entre la media de 70 y la media de 200. Y esta semana, aunque veíamos que intentaba superar la media de 70, ¿qué pasa? Pues que si no tenemos volumen, es muy complicado de superar. Y así ha pasado, veíamos cómo parecía, por ejemplo, la sesión del jueves que le iba a superar, pero el volumen no era lo suficientemente alto y volvíamos a corregir. Y en la sesión del viernes más de lo mismo, por lo tanto, ¿dónde nos encontramos? Dentro de ese movimiento lateral. Si vemos que en la intradía se mantiene por encima, pero el volumen es muy bajito, cuidado. ¿Por qué? Porque como hemos visto, podría caer de nuevo por debajo de esa media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, seguimos en ese movimiento entre la media de 70 y la media de 200. Ahora podríamos esperar un movimiento hasta la media de 200 sesiones y aquí ver un nuevo impulso hasta la media de 70 hasta que veamos que el volumen de verdad entra con fuerza en una caída o en una subida. Por lo tanto, hay que seguir esperando a ver esa ruptura que venga marcada por un volumen importante. ¿Qué hemos visto en CaixaBank? Pues veíamos como a finales ya de la semana pasada veíamos un impulso importante después de apoyarse sobre la media móvil de 70 sesiones y donde ha vuelto a esa resistencia tan importante que tenemos en la zona de 370. Fijaros como el jueves se quedó muy cerquita de esta zona, al igual que la sesión del lunes, pero el volumen, al igual que pasaba con el Santander, al no ser muy alto, volvíamos a corregir de nuevo en su cotización. Lo bueno, que no hemos visto una divergencia con esas últimas subidas, por lo tanto nos daría pie a pensar que quizás podríamos buscar esa zona de los 370 de nuevo, pero si no viene acompañado con volumen, como decimos, podríamos volver a retroceder. ¿Qué pasa? Que la sesión del viernes fue bastante fea y ahora quizás podréis a buscar de nuevo la media móvil de 70 sesiones. Mientras no la pierda, pues seguiremos teniendo ese objetivo en la zona de los 3,70 para superarla acompañada de volumen. Si pierde la zona de la media móvil de 70 sesiones, ¿dónde nos podríamos ir? A la siguiente zona clara de soporte en la media móvil de 200 sesiones. Y si pierde esta zona se pondría bastante feo y podríamos irnos a buscar los mínimos que veíamos en mayo. Si por el contrario vemos que después de la corrección ataca la zona de 370 y lo hace con volumen, ¿dónde nos iríamos? Podemos volver clarísimamente a esa zona de máximos
que tenemos en los 3,85 aproximadamente en el gráfico. Vamos con Bank Inter, una de las acciones que quizás en todas las tres que vamos a analizar me parece que todavía podría tener un poquito más de recorrido al alza. ¿Y por qué? Pues porque hemos visto cómo en las últimas sesiones de la semana se ha mantenido por encima de esa resistencia más importante que tenía en el corto plazo, que las medias móviles de 70 y de 200 sesiones, que como veíamos estaban actuando como resistencia. Al mantenerse por encima, abre el movimiento ahora hasta la zona de los 6 euros de nuevo, donde están esos máximos que veíamos a mitad de abril. El problema, fijaros, que el volumen ha sido muy bajito. Por lo tanto, nos quedan esas dudas. Si la ruptura hubiera sido con un volumen bastante más alto, hubiera sido muy buena señal. Como veamos esta semana que no consigue mantenerse sobre la media de 200 sesiones y de 70, ¿dónde nos iríamos? De nuevo hasta la zona de los 5,45 aproximadamente, donde tiene ese soporte que vimos que se apoyó a finales de mayo. Pero de momento, como decimos, si no tenemos volumen, lo más posible que es movimiento lateral en el gráfico. Vamos con Tubacex, que vimos una subida espectacular en la sesión del viernes, fue muy buena la vela que veíamos, cerrando muy cerquita de máximos con muchísimo volumen y que ahora abre ese rango de movimiento, vamos a verlo en el gráfico semanal, hasta esos máximos que veíamos antes de la caída del año 2020. ¿Dónde se encuentra esa zona objetivo? Pues se podría encontrar de los 2,90. Ahora mismo le quedaría un recorrido de un 4, un 5% aproximadamente, fijaros, hasta esa zona. Por lo tanto, pues bueno, es una zona que deberíamos valorar y que no habrá que descartar que nos fuéramos hasta ella. Fijaros cómo ha salvado in extremis ese corte a la baja en el MAC que indicaría señal de venta. Por lo tanto, muy bueno lo que hemos visto esta semana. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Pues que fijaros que en el gráfico semanal tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Nos daría llegar a la zona de 2,90 para romper esa divergencia, pues quizás el cierre de esta próxima semana se encuentra a los 2,90 por encima de ella, se podría romper esa divergencia en que veamos una corrección, podría ser para mantenernos al alza, pero si vemos que avanza hasta los 2,90, entra con fuerza las ventas y volvemos a corregir, pues cuidado porque esta divergencia podría empezar a cobrar más sentido e indicaría que en el medio y largo plazo podríamos ganar una corrección muy importante y fijaros cómo corrección muy importante implica volver hasta la media de 70. Es un soporte muy importante que ahora mismo se encuentra en los 2,15. Vamos a continuar con OHL. Seguimos viendo esta semana cómo ese soporte, la zona de los 0,45, 0,44, 5 aproximadamente, está actuando muy bien como soporte. Ya decíamos la semana pasada cuando analizábamos que era un soporte muy importante. ¿Por qué? Porque si lo perdía podríamos caer de cabeza hasta la zona de los 0,40. ¿Qué pasa? Pues que bueno, sí que es verdad que al principio la corrección del volumen era muy alto, pero al final de semana se ha incrementado un poquito. Por lo tanto, esto no es muy buena señal. No habría que descartar tampoco para nada que veamos que pierde la zona de los 0,44, 0,45, como decimos, y forme una divergencia entre la cotización y el RSI, y eso sería buena señal porque quizás daría el pistoletazo de salida para volver hasta la media móvil de 70 sesiones que está actuando como resistencia. ¿El problema cuál es? Pues que en el medio largo plazo parece que estamos clarísimamente dentro de una tendencia bajista en el gráfico. Así que bueno, no tenemos señales positivas claras de momento en el corto plazo y tampoco en el medio largo plazo. Pero sí debemos vigilar ese movimiento si pierde la zona de los 0,445. Vamos con Deoleo. Hemos visto una subida muy fuerte a principios de esta semana que parecía que conseguía superar esa zona clave de los 0,28 y que implicaría aumentar ese rango de movimiento hasta los 0,31, pero igual que subió, cayó. Esto es lo que suele pasar a veces en este tipo de activos. Vemos este tipo de movimientos para pensar que vamos a ver una subida muy fuerte. Fijaros que lo hizo con mucho volumen, era buena señal. Fijaros cómo cerraba cerquita de máximos, podríamos decir, pero en la siguiente sesión, cuando debíamos consolidar la zona de los 0,28, la perdió. Por lo tanto, que tenemos aquí una señal muy negativa que implicaría nuevas caídas. De momento, la caída ha sido importante, pero fijaros que lo más importante de la subida es que consiguió superar la media de 200 sesiones. Fijaros que decíamos que una clara resistencia en el gráfico y superarla sería muy buena señal. Por lo tanto, ahora no habría que descartar volver hasta ella o quizás frenar la caída a los 0,26
que es una zona de soporte muy importante, y a partir de aquí ver una subida de nuevo en el gráfico. Como decimos, la media de 200 antes actual como resistencia, y ahora ¿cuál es la clave? Que actúe como soporte, que se mantenga sobre ella para mantener esa tendencia alcista que podría haber comenzado con esa subida tan fuerte que veíamos a principios de esta semana. Por lo tanto, bueno, subida muy importante, pero que se debe consolidar. Si aquí hubiese frenado, probablemente el resto de la semana hubiéramos ido hasta los 0,31. Como se ha frenado, pues nos vamos a buscar, como decimos, esa clara zona de soporte ahora para continuar el impulso alcista. Si ahora perdiese la media de 200 sesiones, pues hubiera sido un claro movimiento trampa y que implicaría caídas de nuevo hasta la zona de los 0,23. Vamos con ENCE, que es una acción muy castigada durante las últimas semanas. Fijaros como hemos visto una caída muy fuerte, y al llegar a esa media móvil de 200 sesiones ha actuado como soporte, eso es muy buena señal, y la cotización ha repuntado con mucha fuerza y fijaros con bastante volumen, eso es muy buena señal. Además ha conseguido superar la media de 70 sesiones, por lo tanto podríamos ser optimistas. ¿Dónde está la clave esta semana? En que no perdamos la media móvil de 70 sesiones. Si vemos que vemos una corrección hasta ella y volvemos a repuntar, sería una consolidación de una antigua resistencia como soporte y podríamos volver a la zona de los 3,40. Sin embargo, si vemos que no consigue mantener sobre la media de 70 sesiones, podríamos volver hasta la media de 200 sesiones. A ir rondando por ahí un gráfico muy interesante de la venta de cajas de cartón, que evidentemente le afecta a ENCE, y que ahora mismo se sitúan las ventas de cartón o las compras de cartón por las empresas que utilizan el cartón para hacer cajas, se sitúa en mínimos que no veíamos desde la pandemia. ¿Esto qué nos refleja? Pues que quizás la venta de celulosa podría bajar bastante, las ventas que tuviese ENCE por esa misma razón podrían ser menores, y al final podría acabar haciendo efecto en su cotización y podríamos ver esas caídas. De ahí hayamos visto este movimiento a la baja durante las últimas semanas. Por lo tanto, cuidado. En el técnico, pues bueno, simplemente podría verse una corrección para volver a repuntar, limpiar toda esta subida que veíamos aquí y volver a mantenerse al alza. Pero como vemos, ese tipo de factores que evidentemente le van a afectar, pues no son muy positivos para la empresa. Vamos con la cotización de IAG, que vemos cómo intenta mantenerse al alza. Veíamos una clara onda alcista, veamos corrección, otra nueva onda alcista, una corrección que se apoyaba en esa zona clara de soporte, los 1,50, y ahora volvemos a repuntar. Parecía aquí que, cuidado, podríamos caer, la media de 200 actuó como soporte y ahora vemos cómo se mantiene al alza. Aquí parece que vemos una corrección, pero fijaros que ha hecho un suelo redondeado clarísimo. Ahora, fijaros como al final de semana marcó un nuevo máximo creciente en el gráfico y podríamos irnos como mínimo hasta esos máximos que veíamos en la zona de los 1,95. Lo está haciendo muy, pero que muy bien. Se acerca esa época de verano donde la gente viaja más y esto pues puede ser muy bueno para IAG. ¿Qué pasa? Pues que si al final el verano no es tan bueno como se espera, le podría acabar pasando factura. Pero en principio parece que puede ser positivo. Veremos a ver, porque una cosa son las expectativas y otra la realidad. Y como ya sabréis, parece que el bolsillo de las familias se está empezando a resentir un poquito, así que a ver si la euforia que veíamos los últimos veranos por viajar después de la pandemia, a ver si consigue mantenerse este año, y eso evidentemente va a ser positivo para la cotización de IAG. Pero bueno, en el gráfico, como decimos, ahora, después de superar los máximos que veíamos a mitad de mayo, el objetivo podría estar en la zona de los 1,95 y a ver si consigue superarla para alcanzar esos 2 euros, marcar un nuevo máximo creciente y ver un impulso mayor. Muy parecido a lo que veíamos anteriormente, ahí va a estar la clave de si podremos mantenernos al alza en el medio largo plazo. Farmamar, pues fijaros cómo veíamos un repunte muy fuerte después de acercarnos a esa zona clave de soporte que teníamos en los 30 euros, pero al igual que subió, cayó de nuevo, es decir, muy mala señal eso que hemos visto. Fijaros como aquí la banda de Bollinger Superior actuó muy bien como resistencia y al tocarla la cotización cayó de nuevo a plomo. Por lo tanto, nos encontramos en la misma situación. No habría que descartar que en este movimiento de aquí estemos formando un suelo, quizás para ampliar un poquito ese rango en las bandas de Bollinger, para buscar finalmente esa media móvil de 70 sesiones que venimos buscando como objetivo en algún rebote en zonas clave, venimos marcando, ejemplos como los 45 lo valorábamos, si conseguía mantenerse en esa zona podríamos buscar la media de 70 sesiones, no lo consiguió y por lo tanto ahora
pues pasa lo mismo. Si vemos que la cotización forma un suelo alrededor de la zona de los 31, que os parece 32, que es donde se ha frenado ahora, podríamos acabar buscando la media de 200 sesiones. ¿Que vemos que perder esa zona? Nos iríamos a los 30 y cuidado porque es una zona totalmente clave en el gráfico, fijaros. La zona de los 30 euros, que es donde se situarían los mínimos que veíamos en marzo de 2020. Así que bueno, es lo que tendríamos ahora mismo en la cotización de PharmaMar. Vámonos ya al otro lado del charco, vamos a analizar otro tipo de acciones fuera de las españolas, aunque aquí se nos ha colado una española, pero bueno, ahora la veremos. Vemos cómo la tendencia bajista es clarísima, veíamos unas caídas muy fuertes, ahora parece que se ha frenado un poquito y llegados a esta zona, pues no habría que descartar ver ese último impulso hasta la media móvil de 70 sesiones. Mientras no consiga superar la media móvil de 70 sesiones, pues es probable que la perspectiva que tengamos siga siendo bajista. Ahora, pues probablemente podemos estar en un movimiento lateral. Fijaros cómo aquí formamos una divergencia entre la cotización y el RSI que nos anticipaba que podríamos ver un rebote importante en el gráfico, como el que hemos visto ahora mismo, y que la confirmación de que podríamos ver una subida más fuerte, quizás para volver a esos máximos que veíamos a finales de marzo, podría estar en superar esa media móvil de 70 sesiones. Pero como decimos, mientras eso no se produzca, la perspectiva es clarísimamente bajista. Y ya si hablamos en el largo plazo, pues ya ni os cuento, fijaros, la mala pinta que tiene ahora mismo. Vamos con Steel, que se nos ha colado entre las acciones que no eran españolas. Vemos cómo ahora mismo parece como desde noviembre, octubre, la tendencia es claramente alcista. Ahora parece que se le está resistiendo esa zona de los 0,55. Es una zona que lleva actuando como resistencia desde esas primeras subidas que veíamos en noviembre y diciembre. Es una zona que no consigue superar. Eso ha impedido que sigamos con esa pendiente más positiva y que ahora la cotización se haya frenado y que parezca que estamos en un movimiento lateral entre los 0,55 y la media móvil de 200 sesiones. Un buen rango de movimiento para operarle, quizás. Fijaros esta zona. Cuando se produzca la ruptura, pues tendremos quizás la señal clara de que va a pasar en el medio y largo plazo. Si vemos que se mantiene sobre la zona de los 0,55, la consolida como soporte y volvemos a repuntar, pues quizás podemos poner el objetivo en la zona de los 0,62. Mientras tanto, si cae hasta la media de 200 sesiones y la pierde, pues sería para volver a caer con mucha fuerza, como veíamos desde finales de 2021 y prácticamente todo el año 2022. Vamos con Netflix, una de las acciones que más se ha revalorizado en las últimas semanas, al igual que veíamos en el Nasdaq. Y fijaros la vela que dejó en la sesión del viernes. A mí no me gusta mucho este tipo de velas porque podría ser una última vela de subida para dejar atrapados a los inversores y luego corregir. Fijaros cómo el RSI no ha dado divergencias, es buena señal, pero tiene varios gaps por el camino. El primero, el que dejó en la sesión del viernes, y luego también el que dejó en la sesión del 30 de mayo. Por lo tanto, ahora que nos encontramos en una zona importante de sobrecompra, no habría que descartar ver una corrección hasta esa zona de los 375. ¿Por qué? Porque es una zona muy importante de resistencia, no la ha consolidado todavía como soporte y antes o después la debe consolidar. Si esta zona actúa como soporte de verdad y volvemos a repuntar por encima de los máximos actuales, sería muy buena señal en el medio y largo plazo, mientras que si no llegamos a ver este movimiento y la pierde de nuevo, cuidado porque podría ser una trampa alcista, lo que hemos visto aquí, y la situación se complicaría. Sí que es verdad que después de una subida tan fuerte como la que hemos visto en los últimos meses, romper esa tendencia va a ser complicado, porque te la media de 70, te la media de 200, ha ido formando soportes importantes, pero bueno, eso deberíamos ir vigilándolo, pero sí que es verdad que si pierde la zona de los 375, empezaría a deteriorarse un poquito la situación que tenemos en Netflix. Vamos con el France, tiene una situación bastante parecida a la que veíamos en IAG. Veíamos una subida importante desde finales del 2022 y principios de 2023, más bien principios de 2023, y ahora parece que intenta buscar un nuevo impulso alcista. Hemos visto un nuevo máximo esta semana respecto al que veíamos anteriormente. Eso es muy buena señal porque tiene una clara resistencia en la zona, fijaros, de los 1,70 aproximadamente, y al superarla se abre ese rango de movimiento hasta esos máximos que tenemos alrededor de los 1,85. El volumen de momento no está siendo muy alto, necesita que el volumen sea más alto para conseguir mantenernos al alza. La pega que tenemos en el France, pues que la última subida hemos visto una divergencia ante la cotización y el RSI
eso no sería muy buena señal. Si ahora se frena la cotización, si vemos una subida hasta la zona de los 1,85, puede que esa divergencia se rompa y eso marque un nuevo impulso más fuerte por encima de esta zona. Creo que va a ser muy complicado que rompa los 1,85 del tirón, es decir, no habrá que descartar ver una subida, posteriormente ver una corrección, quizás hasta la zona actual, tras 1,70 y a partir de aquí ver ese impulso por encima de los 1,85. Eso sería lo mejor que podríamos ver, pero al llegar a esa zona de resistencia tan importante, pues cuidado porque ahí se podría completar el impulso alcista que venimos viendo desde el mes de mayo. Así que habría que irlo vigilando poco a poco. Vamos a continuar con Puma. Vemos cómo la tendencia bajista es clara en el medio y largo plazo. Podríamos decir que en el medio plazo también, porque desde febrero va marcando máximos y mínimos decrecientes, pero en el más corto plazo hemos visto un impulso muy importante que convertiría ese impulso en el corto plazo en un nuevo impulso en el medio y largo plazo para romper esta tendencia alcista. Pues clarísimamente superar la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo aquí actuó como resistencia para continuar cayendo, por lo tanto, si ahora la consiguiese superar y la consolidase como soporte, sería una señal positiva en el medio plazo. Es decir, ver un movimiento quizás hasta la media de 200, que coincidiría con estos máximos que veíamos aquí en abril, caer hasta la media de 70, consolidarla como soporte y a partir de aquí ver un nuevo impulso al alza por encima de la media de 200. O sea, muy buena señal en el medio y largo plazo. Además, fijaros cómo podría estar formando ese doble suelo. Fijaros que veíamos la zona de los 43. Por lo tanto, pues bueno, ahora mismo es una opción bastante valorable para que esa tendencia bajista en el largo plazo llegue a su fin. Vamos con Sandra Growers. Hace muchísimo tiempo que no la analizamos. Antes la analizábamos bastante cuando parecía que podríamos rascar algo de ella en esta zona de aquí, pero ahora es una acción que parece que aburre muchísimo porque va poquito a poco perdiendo fuerza, marcando nuevos mínimos decrecientes y es la situación que tenemos ahora mismo en el gráfico. Es una cotización que parece que la media 70 actúa clarísimamente como resistencia y hasta que no consigue superarla y consolidarla como soporte, no veremos una vuelta en el gráfico. Fijaros como aquí la superó la media de 70 y la de 200 y aquí igual. ¿Qué pasa? Que cuando debemos consolidarla como soporte, la caída es muy fuerte, no se mantiene sobre ella y vuelve a caer con mucha fuerza. ¿Por qué pasa esto en esta acción y en otras muchas acciones que son, podríamos decir, chicharros con muchísima volatilidad? Porque hay inversores muy cortoplacistas, es decir, que se meten para ver un impulso y cuando ese impulso finaliza se salen quitando. Eso que hace que la cotización vuelva a caer con muchísima fuerza y esa falta de compra estable en el tiempo no la tenga y continúe cayendo. Por lo tanto, es la situación que tenemos ahora mismo en Sandra Growers. Parece que esa zona de los 1,40 dólares está actuando ahora mismo como soporte. Fijaros, no la pierde desde marzo. Venimos en esa zona moviéndonos. Hemos visto un impulso por encima de la media 70, pero como vemos no consigue mantenerse sobre ella. Fijaros, no subimos al carro, no salimos y al final acabamos cayendo porque nos ponemos nerviosos. Esa es la situación que tenemos ahora mismo en el gráfico. Para dar la vuelta a este tipo de acciones va a hacer falta mucho tiempo, mucho volumen y mucha paciencia. Y si al final la acabamos viendo, sí que es verdad, cogemos el gráfico semanal, podríamos estar viendo una especie de suelo redondeado porque vemos que la pendiente cada vez es menos negativa y ahora podría estar formando un suelo, pero esto podría acabar rompiéndose en cualquier momento si vemos que los mercados empiezan a caer con bastante fuerza. Vamos a continuar con Tesla, otra de las acciones que ha visto subidas muy, pero que muy importantes durante las últimas semanas. Hay que tener en cuenta que dejó un gap abierto en octubre de 2022. Vamos a llevarlo a la zona actual porque quizás ese puede que sea el objetivo que tenemos ahora mismo en su cotización. Fijaros, ahí lo veis, como el máximo que veíamos en la sesión del viernes ha quedado muy cerquita de esa zona. Los gap, cuando volvemos hasta ellos y vemos que se queda justamente en la parte baja en este caso y vuelve a corregir, es una señal porque indica que es una clara resistencia y que es un objetivo a alcanzar y cuando se alcanza podríamos poner fin a toda la subida para alcanzar ese objetivo. Mientras tanto, cuando vemos que se mete dentro del gap, vemos un movimiento lateral en ese gap y luego consigue superarlo, es una buena señal alcista. Y ahora mismo lo que tenemos es que de momento se ha acercado a esa parte baja del gap y hemos visto una corrección. Por lo tanto, ahora yo creo que no habría que descartar una corrección.
Primero, por eso. Segundo, porque estamos clarísimamente en una sobrecompra espectacular. Y tercero, porque esa media móvil de 200 sesiones que ha actuado como resistencia en los últimos meses todavía no la ha consolidado como soporte. Por lo tanto, no habría que descartar volver hasta ella para consolidarla como soporte. Lo más positivo, pues que la última subida, el volumen ha sido muy alto. Eso indica que la estructura de la subida es positiva, es muy fuerte. Por lo tanto, aunque viésemos una caída hasta la media de 200 sesiones, podría ser para luego mantenernos al alza e irnos a cerrar ese gap. Pero bueno, debemos vigilarla a principios de esta semana, a ver cómo actúa de nuevo, a ver si continúa corrigiendo, si nos vamos a cerrar ese gap en el gráfico. Y vamos a por Zalando, que es la última de las acciones y en la que hemos visto una caída bastante importante. Hay que tener en cuenta que estamos viendo también datos del consumo familiar en Estados Unidos, cómo está bajando bastante, cómo la gente se está teniendo que endeudar bastante con tarjetas de crédito para comprar. Y esto son señales de que el consumo está empezando a caer. Una señal bastante negativa a los mercados que implicaría que la economía se está empezando a resentir, aunque veamos los índices que se encuentran bastante bien. Y fijaros cómo Zalando pues, es una víctima de esa bajada del consumo que tenemos. Además, fijaros cómo el volumen está siendo muy alto con las caídas. Zalando cotiza en Alemania y hemos visto cómo Alemania se encontraba ya en recesión técnica, es decir, cuidado porque le puede afectar muchísimo a estas acciones tan cíclicas que la economía se empiece a resentir y de ahí que hayamos visto quizás desde el pasado año finales ese impulso tan fuerte, pero en el largo plazo, si la economía no va bien, este tipo de acciones no van a ir nada bien. Y de ahí que hayamos visto esta caída, que estas caídas son lo peor que podemos ver, porque es que no dan pie a salirse, porque vemos esta caída, y cuando vemos esta caída y estamos dentro de esta acción, decimos, vamos a ver si esperamos un repunte para salirnos, porque pinta feo, porque hemos roto este soporte, pero no da ninguna opción para salirnos, porque sesión tras sesión la cotización va buscando nuevos mínimos. ¿Dónde parece que se dirige ahora? Pues bueno, podríamos situar quizás la primera zona de soporte alrededor de los 22 euros y la siguiente en la zona de los 19. Por lo tanto, no parece que ahora mismo se vaya a frenar. Las últimas caídas de volumen ha bajado un poquito, pero venimos arrastrando un volumen muy alto con las caídas. Por lo tanto, cuidado porque incluso podríamos ver nuevas caídas. La verdad que pinta demasiado feo ahora mismo. Ya sé que lo más fácil ahora es hablar después de ver toda la caída, pero quizás aquí con esta ruptura es donde tendríamos que haber vendido porque era muy mala señal, porque el volumen era muy alto y ahora encadenamos sesión tras sesión de caídas y nos encontramos dentro de ese círculo vicioso de caídas del que es muy complicado salir. Vamos a ver si al llegar a esa zona de los 22 euros vemos un rebote. Fijaros como la media de 70 y de 200 han actuado, podríamos decir que bien en el gráfico, es decir, podríamos irlas a buscar en caso de un rebote importante, pero cuidado porque el volumen es muy alto y eso implica que la fuerza de la oferta ahora mismo es muy fuerte y al llegar a esas zonas de soporte, como el volumen sigue siendo tan fuerte, las podría perforar y sería muy pero que muy mala señal. Vamos a continuar con la lista top internacional donde analizamos o tenemos situadas 30 acciones que, como os digo, siempre a mí me gustaría tener en cartera, me gustaría posicionarme en ellas en un momento de pánico absoluto en los mercados. ¿Va a ser la semana que viene? No, no va a ser la semana que viene. Pero estas acciones que debemos tener en el radar por si ese momento llega dentro de un mes, dentro de dos o dentro de 2 años o 3 o 4. Cuando lleguen hay que tenerlas muy en cuenta porque son acciones que se han comportado muy bien después de un pánico en los mercados. Por lo tanto, es una sección muy importante, no tanto en el corto plazo, pero sí tenemos o queremos tener una cartera tranquila y que nos deje vivir a gusto en el medio largo plazo y que nos dé sin duda una rentabilidad. Estas son las 30 acciones y como todas las semanas analizamos 5 de ellas. Los 5 análisis técnicos que vamos a traer esta semana creo que son muy pero que muy interesantes lo que vamos a ver en ellos. Quizás sean acciones que no sean muy populares, que no populares en el hecho de que no sean conocidas, porque son súper conocidas, porque a lo mejor no todo el mundo tiene en cartera. Pueden que sean esas acciones que a lo mejor son un poco aburridas, que no nos gustan demasiado, pero que creo que podemos sacar bastantes cosas interesantes de ellas. Bien, vamos a comenzar con ACS. ¿Qué tenemos en ACS? Pues fijaros que venimos viendo un movimiento clarísimamente lateral donde parece que no consigue mantener esa tendencia alcista que veníamos viendo durante los últimos meses. Creo que el movimiento que estamos viendo ahora es muy parecido al que veíamos aquí.
¿Por qué? Pues porque aquí teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Nos hacía pensar que si no veíamos un nuevo impulso al alza, podríamos ver una corrección muy importante. Fijaros cómo desde septiembre no hemos visto una corrección importante en su cotización. Se ha mantenido prácticamente al alza. Y ahora estamos viendo un movimiento lateral, como el que veíamos aquí, pero no hemos visto una corrección importante. Y aquí salvamos los muebles, es decir, tenía un punto de rotura la cotización de ACS en su contra. Si veíamos que perdía esa zona, fijaros, de los 27 euros, porque teníamos muy cerquita también esa señal de venta en el MAC, y fijaros cómo lo salvó para mantenernos al alza. Y ahora situación muy parecida, tenemos de nuevo divergencia entre la cotización y el RSI, y el MAC vemos ahora mismo cómo se encuentra muy cerquita de dar señal de venta. Por lo tanto, nos encontramos en una clarísima zona de que debemos mantenernos al alza. Porque si no conseguimos superar esa zona de los 31, 32 euros, ahora mismo los 32, donde pondría yo el objetivo, puede que veamos esa corrección tan importante que no hemos visto en toda la subida que veníamos viendo desde septiembre. ¿Esto implica lo que estamos viendo que la vamos a ver? No, no lo implica, pero debemos vigilarla. Porque si llegamos a ver que ahora mismo la cotización pierde la zona de los 30 euros, puede que fuera muy mala señal y que fuéramos a ver esa corrección tan importante que no hemos visto en toda la subida. Así que bueno, es lo que debemos vigilar ahora mismo. Zona clave en la que me gustaría posicionarme en ACS, a mí, en caso de ver un pánico en los mercados, la zona de los 8,16. En el caso de que viéramos unas caídas muy fuertes que nos pudiesen indicar que muchas de estas acciones van a alcanzar esa zona clave, creo que habría que vigilar o revisar esas zonas clave de soporte clave, porque como son acciones que van presentando, que van entregando dividendos, pues esas zonas clave que están situadas ahí, porque son zonas de soporte o de resistencia muy importantes en el medio y largo plazo, se desvirtúan un poquito, por lo tanto la deberíamos volver a revisar de nuevo, pero estaría muy cerca de esas zonas que tenemos ahora mismo marcadas. En el caso de ACS serían los 8,16 a un 74% de la zona actual. Vamos a continuar con AENA. Bueno, no lo he dicho antes, pero como siempre analizamos estos gráficos en una temporalidad semanal porque queremos perspectivas más en el largo plazo, no en el corto plazo. Así que bueno, como decimos, continuar con AENA. Fijaros que el movimiento está siendo muy feo en las últimas semanas. Ha marcado un nuevo máximo creciente al acercarse a esa resistencia clave, los 151 euros y medio. Ha formado una divergencia entre la cotización y el RSI. Ha empezado a corregir con bastante fuerza y cuidado porque si acaba perdiendo la zona de los 138 euros sería muy mala señal, desencadenaría una importancia mayor en esa divergencia que vemos en el gráfico y la caída podría ser muy fuerte. Incluso podríamos decir que toda la subida que venimos viendo desde octubre está finalizada. Lo bueno ahora, que fijaros, aquí teníamos un movimiento lateral larguísimo y que ahora podría repetirse de nuevo, es decir, podría volver hasta la zona de los 126, pero que no implicase caídas más fuertes si pierde los 0, si pierde los 126 sería muy mala señal y ojito porque nos podríamos ir a buscar ese objetivo que tenemos en el gráfico en los 85 euros que ahora mismo se sitúa un 40% de la zona actual. Vamos a continuar con Allianz, situación muy parecida, clarísima divergencia, la última subida entre la cotización y el RSI y lo negativo es que vemos que no levanta cabeza, que seguimos viendo semanas con correcciones en el gráfico. Es que es verdad que aquí veíamos una subida muy importante, un cierre semanal muy bueno, con mucho volumen, pero esta semana vemos cómo no ha conseguido mantenerse el alza, que era lo más importante para romper esa divergencia. Zona clave para pensar que esa divergencia va a coger más fuerza y es al final toda la subida. Sería ver un cierre semanal por debajo de la zona de esos 200 euros. Si lo pierde, cuidado, porque nos podríamos ir hasta la media de 70, los 192. Y si la pierde, toda la tendencia alcista estaría finalizada probablemente y podríamos caer con mucha fuerza. Zona objetivo en el gráfico, los 104 euros, a un 50%, casi, a un 49,99% de la zona actual. Vamos con Berkshire Hathaway y hemos visto también un nuevo impulso esta semana, pero hay dos cositas que tenemos que señalar. La primera, al igual que veíamos en transacciones, divergencia entre la cotización y el RSI, muy tímida, pero la tenemos y fijaros cómo también el volumen en la última subida ha sido inferior al que veíamos aquí. Por lo tanto, señales de agotamiento de la subida. ¿Qué necesitamos ahora para olvidarnos de estas señales negativas? Ver una nueva subida con mucho volumen y que supere los máximos que veíamos esta semana y eso implicaría
irnos a los máximos históricos que tenemos, fijaros, señoras y señores, alrededor de los 545.000 dólares. Así que bueno, ¿qué pasa? Que si ahora vemos una corrección y pierde esta zona de aquí, los 482, sería muy mala señal e implicaría que toda esta tendencia alcista podría estar llegando a su fin. La zona objetivo, antes de pasar a Coca-Cola, estaría en los 151, a un 70% de la zona actual. Muy pero que muy lejos. Vamos con Coca-Cola. ¿Qué tenemos en Coca-Cola? Vamos a quitar esto de aquí y hemos visto cómo ahora mismo se encuentra después de volver a esos máximos que parecía muy complicado que volviese a alcanzar después de las caídas que veíamos durante el año 2022. Ha vuelto a esos máximos que teníamos en el gráfico, los 65 dólares. Ha vuelto a corregir con bastante fuerza. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ahora que estemos en la parte baja y nos dé un poquito de miedo, podríamos repetir el movimiento lateral, es decir, irnos hasta los 65, volver hasta la zona de la media, y esto se puede mantener así durante un tiempo. Cuando veamos la ruptura en los 65, si la vemos sería una señal muy positiva en el medio y largo plazo al alza, pero si pierde la media de 70 sesiones, cuidado porque implicaría una clara señal de debilidad, podría marcar un nuevo mínimo decreciente respecto a lo que veíamos en febrero y podría ser el comienzo de una nueva tendencia bajista que en un primer momento podría acompañar a la cotización hasta la zona de los 53 dólares, donde se encuentran esos mínimos que veíamos en octubre de 2022. Por lo tanto, situación un poquito fea ahora mismo la que tenemos en Coca-Cola. Fijaros como el MAC también ha dado señal de venta. Así que bueno, hay que vigilar que se mantenga sobre esa media móvil de 70 sesiones. Objetivo, ante un pánico en los mercados, la zona de los 30 dólares a un 50,39% de la zona actual. Bueno, pues vamos con la acción sorpresa que presentábamos la semana pasada. Esta semana no vamos a tener una nueva acción sorpresa porque es probable que la semana que viene no tengamos vídeo del resumen semanal. Así que bueno, vamos a dar el resultado de la acción o el índice que presentábamos la semana pasada. Fijaros que teníamos una tendencia alcista clarísima y que al final ya parecía que se empezaba a deteriorar. Así que bueno, ya vamos a ver qué pasó con este índice. Bueno, pues como podéis ver, el gráfico que traíamos la semana pasada era del Nasdaq. Fijaros, en el periodo del año 2023 hasta el año 2008, que abarca todo este periodo, pues toda la tendencia alcista, un ciclo alcista entero y el comienzo de lo que ahora veremos que fue la hecatombe en los gráficos. Fijaros cómo durante toda la subida la cotización del Nasdaq se iba apoyando muy bien en la media 70 de 200 sesiones, no conseguía mantenerse por debajo de ella, siempre que veíamos una caída, pero luego no conseguía consolidarla como resistencia, por lo tanto nos manteníamos al alza y veíamos ya las últimas subidas en noviembre y octubre de 2007 y ahí empezaba a dar señales de debilidad. ¿Por qué? Pues porque veíamos que formaba, esto estamos hablando de un gráfico semanal, hay que tenerlo en cuenta, como en el medio y largo plazo marcaba un nuevo máximo que no era creciente. Fijaros que esto normalmente no pasaba en toda la subida, aunque viésemos correcciones importantes, siempre marcaba un máximo creciente y aquí ya se empezaba a deteriorar la corrección. Además, veíamos cómo las últimas caídas que veíamos al final del gráfico tenían muchísimo volumen. ¿Qué nos indicaba esto? Pues que si ahora estamos marcando nuevos mínimos decrecientes, fijaros aquí, por debajo de la media de 70 y 200 sesiones, esto va a implicar que la tendencia alcista ha llegado a su fin y que lo que venía era lo peor. Y muchos diréis, joder, y nos salimos aquí, es que nos teníamos que haber salido aquí. Pues no, la salida era aquí en el medio largo plazo, porque fijaros lo que venía después. Una caída espectacular, fijaros. Aquí teníamos la señal de que nos teníamos que haber salido porque caeríamos con muchísima fuerza y diríamos, ya hemos perdido bastante, si hemos entrado aquí, pues más habríamos perdido si no salimos aquí, que quizás era cuando teníamos que entrar. Y bien, ¿dónde quiero llegar con este gráfico del Nasdaq? Pues que la situación es muy parecida a la que tenemos ahora mismo. Hemos visto unas caídas muy fuertes durante el año 2022 y hemos visto ahora una recuperación muy fuerte. Fijaros, al igual que veíamos aquí, un movimiento muy alcista. ¿Qué pasa? Que al llegar a este primer máximo decreciente claro, la cotización se volvió a dar la vuelta y siguió marcando máximos decrecientes. Por lo tanto, si esto lo llevamos
a la situación actual. Fijaros como también hemos recuperado muchísimo, pero vamos a ver cómo actúa ante ese primer máximo, perdón, decreciente en el gráfico, porque si no consigue superarlo, podríamos estar en la misma situación que estábamos aquí. Y fijaros lo que vino después. Por lo tanto, pues bueno, un escenario que debemos valorar y que debemos tener en la cabeza. Un casual, ahora mismo, llegamos a ver este movimiento, es decir, vemos que la cotización vuelve hasta la zona de aquí, en los 10.760 puntos. ¿Hay que salirse aquí? No, aquí tampoco, aquí tampoco. ¿Dónde hay que salirse? Si pierde esta zona, 10.760 puntos, porque implicaría que en el medio y largo plazo vamos a seguir cayendo con mucha fuerza y probablemente quede lo peor del mercado bajista que vemos en los índices cuando estamos dentro de una recesión. Es decir, evitar esta parte de aquí, que es la más dura y que además dura muy poquitos meses. Es decir, aquí simplemente hay que dejarlo caer y cuando veamos que ya la cotización se va a dar la vuelta, fijaros aquí clarísimamente una señal de divergencia entre la cotización y el RSI, aquí nos subimos al carro de nuevo. Así que bueno, evidentemente ahora todo lo pasado es muy fácil, pero tenemos señales claras que si las sabemos interpretar y tenemos un poquito de paciencia, nos puede dar muy buenos resultados en los... Y bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Seguimos viendo lo mismo que las últimas semanas. Es verdad que hemos visto un último impulsito esta semana para alcanzar los objetivos alcistas, pero les tiene que superar, consolidar como soporte y marcar nuevos máximos para decir que estamos dentro de una tendencia alcista en largo plazo. Así que de momento, calma, seguimos el movimiento lateral. Hace un par de semanas estábamos en zonas muy peligrosas por abajo y la situación era parecida, pero al revés. Por lo tanto, ahora calma, porque a lo mejor entre 2 semanas estamos otra vez de nuevo en la parte baja del movimiento lateral. Hay que coger a los mercados ahora mismo con mucha sangre fría. Así que bueno, no hay que anticiparse. Así que nada, a ver si esta semana tenemos un poquito más de suerte y podemos estar aquí día tras día, todos los días analizando transacciones. En principio parece que sí. También parecía que iba a ser que sí el domingo pasado cuando se decía que nos veríamos el día siguiente. Así que bueno, vamos a cruzar los dedos y a ver si nos podemos ver todos los días esta semana de lunes a jueves. Ya sabéis que el viernes nos tomamos de descansito. Así que nada, lo dicho, como siempre, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. A ver si hay suerte y mañana lunes nos vemos de nuevo. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.